Operación Hotnavani. Jueves por la noche. Svalbard, Noruega. Una gran bestia se despertó de golpe, apartando la tierra que se amontonaba sobre él como una montaña. Sus ojos eran maldad y exhalaba fuego. Extendió sus enormes garras, clavó las uñas como sables en el suelo semicongelado y las retiró mientras se estiraba. La bestia hizo movimientos de masticación con su boca destinados a comer estrellas y dioses y examinó a los humanos que huían debajo de él. En la oficina de policía alguien hizo una llamada a la Marina Real. El Teatro Real, Madrid, España. La embajadora Carolina Soyman de Suecia se sentó en el palco con su esposo, sus 2 hijos, su homólogo local, la esposa de este y algunos invitados. Nadie quería hablar de trabajo, así que la conversación mientras esperaban el comienzo de la obra se centró en el fútbol. No en sus selecciones nacionales, no era motivo para iniciar una crisis diplomática, sino en la liga polaca. Las luces comenzaron a apagarse, por lo que la fiesta se trasladó a disfrutar del espectáculo. El prólogo estaba terminando y los bailarines entraban cuando la embajadora Soyman creyó oír el canto de un gallo. Era tan fuerte que se giró para buscar al animal o al altavoz que lo reproducía. Sus compañeros también buscaron la fuente del sonido e intercambiaron miradas confusas al no encontrarla. Al bajar la vista desde su palco hacia las gradas del escenario principal, vio a otros observando cuando comenzó el segundo canto. Vio a los bailarines no ignorar el sonido cuando se escuchó por tercera vez. No hubo un cuarto canto de gallo, sino una especie de rugido imponente. El sonido le recordó al embajador a un perro que advierte a otro que se mantenga alejado de su hueso. Se alzaron murmullos entre la multitud y los bailarines lucharon por mantenerse en su sitio. Una especie de cuerno ahogó la música e hizo que uno de los bailarines tropezara y casi cayera. Uno de ellos miró hacia otro lado y le dijo algo a alguien, quizás al director, y el grupo dejó de bailar. Un hombre con un micrófono se acercó al borde del escenario y anunció, les pido disculpas. No sabemos por qué está pasando esto, así que empezaremos de nuevo en 15 minutos. El edificio, el suelo en realidad, se sacudió con tanta fuerza que arrojó a los bailarines al suelo, al director al frente del escenario y tiró parte del techo hacia la multitud en pánico. ¿Hay muchos terremotos en España?, preguntó Soyman, repentinamente inseguro de la respuesta. Algo. Su contraparte respondió, pero nada importante en, no sé, quizás 150 años. Cuando el grupo logró llegar a la calle, encontraron pocos daños, pero sí encontraron enjambres de cuervos que ocultaban las estrellas. Puerto Novi, Rusia. Vladlen se sentó a mirar por la ventana. Estaba convencido de que este páramo helado era el peor lugar del mundo para vivir. Solo hacía calor para pasar tiempo al aire libre unos meses y el resto del año te quedas encerrado. Nada de fútbol. Nada de explorar el bosque, ni encontrar tesoros vikingos, ni ver cadáveres. Solo jugaba videojuegos y volvía a ver La Reina de las Nieves. ¿Quién es ese?, preguntó Vladlen. Noviport era un pueblo pequeño. Puede que Vladlen no conociera a todos, pero sin duda sabría si alguien andaba por ahí con cota de malla, un escudo redondo de madera y una gran espada. Sobre todo si esa persona parecía medir 5 o 6 metros. Una multitud de personas vestidas para el frío intenso comenzó a reunirse mientras el extraño hombre caminaba hacia el oeste a través de la ciudad y Vladlen era uno de ellos, transmitiendo todo en vivo. La multitud le hacía todo tipo de preguntas al extraño hombre corpulento. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué pareces haber salido del océano? ¿Cómo creciste tanto? ¿Es esto lo que pasa cuando te comes todas las verduras? Preguntaron en varios idiomas. Preguntaron en ruso, en inglés, en finlandés, en tazselku. Entonces alguien preguntó quién eres en sueco. El extraño respondió, Hagar Hrym. Luego, mató a todos los hombres, mujeres y niños del pueblo mientras la transmisión en vivo continuaba. Bereomet, Ucrania. El monstruo apartó con un zarpazo el casi kilómetro de tierra negra bajo el que dormía. Se estremeció y se sacudió para apartar la tierra antes de saltar del agujero. Los dueños o trabajadores de lo que recientemente había sido un campo de trigo corrían en todas direcciones. El dueño logró entrar en el refugio antiaéreo de la época de la Guerra Fría, que había recuperado esa función debido a la invasión, y sostuvo la puerta, gritando para que cualquiera que pudiera unirse a él. Un peón agrícola se abalanzó y sacó su teléfono. ¿Es ahora el momento de tomarse selfies?, preguntó el granjero. ¿Tienes una mejor idea de cómo decírselo al ejército?, respondió el peón. La bestia corrió hacia el norte y el este. Viernes por la mañana. Lago Bienville, norte de Quebec. Un gran lobo corre hacia el este. Sus garras desgarran el permafrost bajo el que dormía y provocan pequeños temblores a cada paso, mientras una espuma venenosa sale de su boca. Su hambre lo consume tanto que solo puede pensar en comerse a su presa. Svalbard, Noruega. El NOCGV Svalbard se dirigió hacia la cadena de islas que lleva su nombre y los 2 helicópteros NH-90 despegaron y comenzaron a rastrear en busca de Codename Ravager. «¡Dios mío!», gritó uno de los pilotos al comandante. «No tengo a Ravager bajo vigilancia, repito, no tengo a Ravager bajo vigilancia».
pero sin duda ha estado aquí. ¿Qué ves?, preguntó el comandante del barco. Un montón de partes del cuerpo y sangre. Dios mío, parece que los pasaron por una trituradora de madera. Recibido, reconoció el comandante. Hagan otra búsqueda de Devastador y regresen a la nave si no lo encuentran. Tarifa España. El alcalde Juan Soldado estaba pensando en irse temprano hoy. Había terminado todo lo que tenía que hacer y hacía un día muy agradable. Quizás sería buena idea salir, pensó, y disfrutar del clima. O mejor dicho, socializar con sus electores. Su asistente llamó a la puerta y entró, lo que nunca era una buena señal. Alcalde, algo está pasando en la costa. Un gran número de peces muertos están llegando a la orilla y me acaban de decir que alguien ha visto una luz brillante proveniente del océano. ¿Un qué? Como una de esas llamaradas submarinas. Tú conduces, yo llamo al Ministerio del Interior. ¿Por qué Interior? Podríamos necesitar ayuda si hay una fuga de aceite o algo así. Viernes, temprano en la tarde, frente a la costa de Islandia. ¿Y nuestras órdenes?, preguntó el comodoro Boulfe. La situación era desesperada y no quería malinterpretar lo que el señor del mar esperaba de su unidad. Entendido. Cuando colgaron, el comodoro y su personal se miraron entre sí. Muy bien, ordenó el comandante de la flota, ya oyeron. Fijen un rumbo para interceptar al Naglfar y prepárense para recibir a nuestro invitado. Tarifa España. La playa apestaba a peces muertos, pero estaba repleta de espectadores. Algunos eran turistas, pero muchos eran lugareños que contemplaban boquiabiertos lo que resultó ser una luz tremendamente brillante proveniente del océano. Oficial, llamó el alcalde Soldado a un policía cercano. Alcalde, el joven estaba tan sorprendido que casi ofendió al alcalde. ¿Puedes sacar a esta gente del océano? No quiero que nadie se enferme si se trata de algo tóxico. Pero averigua sus nombres y direcciones. Vienen algunas personas de Sevilla y quizás necesitemos hablar con ellas. Hemos estado tratando de mantener a la gente alejada, pero no hay suficientes policías aquí para ser efectivos. Haré una llamada. El alcalde tenía al Ministerio del Interior en el teléfono y empezó a hacer todo lo posible para que la Guardia Civil se desplegara. Los médicos iban a venir, pero no ayudarían con la multitud y no iban a aparecer hasta mañana. Una compañía de la Guardia Civil apareció para relevar a la policía regular, pero no hasta que el sol se ponía y el hedor del pescado podrido ahuyentó a la mayoría de los curiosos. Algunos se quedaron, fascinados por la luz del océano, que crecía cada vez más, y que ahora brillaba lo suficiente como para iluminar el anochecer. Un miembro de la Guardia Civil llamó a su comandante y al alcalde. La luz era un rostro. O, mejor dicho, tenía un rostro. Al examinar la escena, descubrieron que, efectivamente, había un rostro, que estaba unido a un cuerpo, y que la figura era de donde provenía la luz, y que caminaba océano arriba hacia la orilla. Tenemos que salir de aquí, le dijo el alcalde al comandante de la Guardia Civil. Ese tipo parece el hermano de aquel que mató a ese pueblo en Rusia. No abandonaremos territorio español, respondió el comandante de la Guardia Civil antes de hacer un llamamiento. Embajada de Suecia, Madrid, España. El embajador Soyman. Hola Carolina, dijo el ministro del Interior español, siempre demasiado informal para el gusto del embajador Soyman. ¿Está al tanto de la situación en el sur de España? ¿La muerte de los peces? Solo vagamente. El primer ministro necesita que llegues lo antes posible. Te lo explicaré mientras te diriges. Seúny, Ucrania. ¿Todos en sus puestos?, preguntó el comandante del pelotón a su primer sargento. Sí, señor. Bien. Los polacos deberían llegar en cualquier momento. En circunstancias normales, una unidad de infantería de armas combinadas utilizaría fuego cruzado de ametralladora para inmovilizar a las tropas enemigas. El objetivo es que se oculten tras puntos de apoyo o, al menos, se tiren al suelo y dejen de moverse. Los morteros de la unidad disparan entonces sobre los puntos de apoyo o impactan en el suelo, neutralizando a las fuerzas enemigas. Los fusileros proporcionan protección y limpieza. Esta no era una circunstancia normal. El comandante de la pequeña unidad de guardias fronterizos ordenó a sus ametralladores disparar de forma que atrajeran a la bestia hacia una zona de ataque previamente trazada para los morteros de la unidad. ¿Correría hacia las ametralladoras o se alejaría de ellas? No lo sabían, pero ambos morteros habían dado en el blanco. Los polacos, que dijeron que enviarían artillería autopropulsada, esperaban llegar antes de que alguien tuviera que averiguar si los morteros y el fuego de las ametralladoras son suficientes para acabar con un lobo del tamaño de un silo de grano. El mar de Creta. Antes de que los objetos grandes salgan a la superficie, crean una colina en el agua. Cuanto más grande sea la criatura, mayor será la colina y más rápido se formará. Algo como una ballena solo creará una pequeña colina justo antes de salir a la superficie. Algo como un submarino nuclear creará una colina bastante grande minutos antes de salir a la superficie. El Jormungandr,
cuyo nombre en código era Estrangulador, era tan grande que la colina que creó dio a los barcos pesqueros de la zona tiempo de sobra para observar antes de ser perseguidos por elementos de las armadas griega y turca. TKK, Comando Naval del Mar Egeo y Comando del Área del Mar Meridional de Turquía. Los submarinos de la flota improvisada podían alcanzar a la bestia, pero nadie sabía si podrían aniquilarla por completo. De no ser así, podría retirarse o atacar a los submarinos sin exponerse jamás a los buques de superficie. Así pues, las fuerzas greco-turcas esperaron. Viernes, temprano en la noche. La frontera de los mares de Groenlandia y de Barents. Nombre en clave, devastador avistado, gritó por radio el piloto sueco del helicóptero AU-109. Vuela directo al sur. No tengo el objetivo fijado. Recibido. El comandante transmitió, informaremos a los noruegos y dirigiremos su respuesta naval. Mantengan la vista en el objetivo. Tarifa España. Cuando la figura salió del océano, la unidad de la Guardia Civil ya se había retirado y había hecho algún esfuerzo para atrincherarse. ¿Cuánto tardarán en llegar los refuerzos?, preguntó el alcalde. Media hora. Quizás más. Solo tengo que seguirte y reportarte hasta entonces. Al salir del océano, el agua no se derramó, sino que hirvió. De la figura de 5 metros de altura se alzó vapor, impidiéndole ver su cuerpo y su piel, del color de la sangre seca. Un coche con distintivos oficiales llegó a toda velocidad por la calle mientras la Guardia Civil lo seguía con una espada enorme. El coche ni siquiera se había detenido del todo cuando se abrió la puerta del copiloto y una mujer de traje salió disparada con un megáfono y diciendo algo que al comandante de la Guardia Civil le sonó alemán. ¿Quién demo? El comandante se interrumpió y se dirigió al coche. El gigante continuó avanzando, pero disminuyó la velocidad y comenzó a hablar con la mujer en el mismo idioma. ¿Quién es?, preguntó el comandante agachándose junto al conductor. ¿Qué pasa? ¿Viste lo que pasó en Rusia, donde ese tipo mató a toda esa gente?, respondió el conductor, lo cual, de alguna manera, le pareció lógico al comandante. Habla la embajadora sueca. La primera ministra espera poder averiguar qué está pasando. Cerca de Mülheim, Alemania. El general de brigada Saint-Yves, de la brigada franco-alemana, estaba sentado en el vehículo de mando. Era un veterano en esto e intentaba echarse una siesta apoyado en su armadura, con las manos enganchadas al cuello y el casco sobre los ojos. Había leído los informes y visto los vídeos, pero creía que las probabilidades de que ocurriera algo interesante eran bajas. La brigada estaba en alerta solo por si acaso ocurría algo, pero no había información sobre ningún movimiento, ya no había hombres extraños con espadas, ni grandes barcos, ni monstruos marinos, ni siquiera lobos. No, pensó el brigadier Saint-Yves, no había motivo para preocuparse. Simplemente echaría una siesta. Fuera del vehículo, el espejismo de calor del día se transformaba. Se deformaba. Se transformaba en seres. Grandes, altos, poderosos. El mar de Creta. El reconocimiento satelital y las llamadas de radio de las fuerzas greco-turcas propiciaron la concentración de más elementos navales a lo largo de la ruta por la que probablemente emergería Jormungandr. También llegaron más fuerzas navales griegas y turcas, pero también la cercana sexta flota estadounidense y elementos de las armadas italiana y albanesa. La discusión sobre el mando general fue tensa, pero los griegos ganaron porque estas eran sus aguas territoriales, incluso si el comandante estadounidense tenía un rango superior a él. Irkutsk, Quebec. El reconocimiento no indica cambios, gritó el comandante por la radio. El nombre clave Bañe debería ser visible momentáneamente. El 425 ganó el honor de responder cuando los estadounidenses localizaron a la enorme bestia por satélite por 3 razones. Su base en Bagotville era la más cercana, ya que el avión de combate multifunción CF-18 Hornet volaba. Tenían una misión de entrenamiento programada ese día, por lo que sus aviones ya estaban en condiciones de vuelo. El teniente coronel que comandaba el escuadrón tuvo que ser impedido de luchar contra el comandante del 433, por lo que claramente era él quien más lo deseaba. El vuelo localizó la patrulla del 103º Escuadrón de Búsqueda y Rescate que rastreaba el objetivo. La avioneta realizó un saludo en el aire inclinando las alas en dirección al vuelo antes de despegar y regresar a su base en la base canadiense de la Fuerza Aérea de Gander. Los 4 aviones formaron formación, observaron el objetivo y comenzaron a sobrevolarlo mientras éste se desplazaba a toda velocidad por el permafrost. No tenían por qué hacerlo en el sentido estricto de la palabra. La distancia al horizonte es inferior a 5 kilómetros, pero sus misiles aire-tierra AGM-65 Maverick tenían un alcance máximo de más de 20 kilómetros. Sin embargo, el coronel a cargo del ala 3 quería confirmación visual, y cuando el jefe del jefe da una orden, se escucha. «Tenemos confirmación visual del objetivo», gritó el comandante de vuelo por radio. Repito, confirmación visual del objetivo. Nombre en clave, Bañe. Solicito permiso para atacar. Permiso concedido. El comandante de la base respondió, disparen a su discreción. Copiado, gracias. Viernes por la noche. Boru, sur de Estonia.
El coronel Kotka dejó la radio después de desconectarse con el comandante del avión explorador. Capitán, ordenó el coronel a su asistente, llame al mayor general y proporciónele un informe de situación. Tenemos confirmación de que el nombre clave agresor se dirige a nuestra posición, nuestra brigada está en posición y los elementos de la brigada finlandesa Pori se están preparando como reserva, según el plan. Esperamos tener contacto en menos de una hora. Sí, señor, asintió el capitán. Y pregunta por la situación en Finlandia, Letonia y con la segunda. Estaría bien saber si están preparados por si cambia de bando. Este personaje, HRYM, cuyo nombre en clave era agresor para el mando estrictamente ateo, podía estar arrasando Rusia, pero el coronel Kotka iba a detenerlo allí mismo. No estaban atrapados en una guerra sin sentido en Ucrania, así que podían hacer más que simplemente organizar un piquete frente a sus principales ciudades. Podían luchar. Tarifa España. Señor Surtr, suplicó la embajadora Soyman. Había bajado la ventanilla del todo y estaba sentada en la puerta mientras su chofer se alejaba del gigante hirviente. Creía que el Ragnarok debía empezar después del Fimbulwinter. ¿Ha sucedido eso? Fimbulwinter, Fimbulsumar, todo es igual. Todo tiene su fin, y este mundo tiene su fin, es su hora. Parece que no estás jugando según las reglas tal como las entendemos. Al diablo con tus reglas, rugió el gigante. Estoy por encima de ellas. Soy un rey, soy un dios, y me rijo por las reglas que me plazcan. El gigante aceleró el paso y el conductor también. La embajadora volvió a subir al coche, pero dejó el torso al descubierto para poder orientarse. Los perseguían, y retroceder no serviría de nada. Su primer pensamiento fue encontrar un lugar donde pudieran atraer al monstruo hasta que llegara el ejército. La embajadora se subió al coche y se dirigió a su chofer, voy a intentar provocarlo. Creo que podemos intentar atraerlo hacia el oeste, pero tendrás que salir de la reversa. Entiendo. El conductor frenó a fondo, puso el coche en marcha y aceleró hacia el oeste. Eso parece el argumento de un tramposo, gritó el embajador por el megáfono. ¿Le das la vuelta al tablero cuando vas perdiendo? Surtr rugió y aceleró el paso tras ellos mientras avanzaban a saltos en el todoterreno por el campo. El gigante se acercaba demasiado al vehículo, que ya iba a toda velocidad. Señora, gritó el conductor por encima del rugido del gigante y del motor, creo que su teléfono está sonando. La embajadora buscó su teléfono con la mano, desconcertada de que alguien la llamara ahora, antes de encontrarlo. Ministro de Defensa, trató de contener su irritación la embajadora, ¿hay algo en lo que pueda ayudarle? ¿Ves los aviones?, respondió el ministro. La embajadora no los había visto, pero ahora que los habían subido, sí vio una formación de 4 aviones sobrevolándolos. Son Eurofighter Typhoon armados con misiles Sidewinder guiados por infrarrojos, esperando su orden antes de atacar. ¡Fuego!, gritó el embajador. Por amor de Dios, mátenlo. Hubo una pausa. Un instante. Un segundo. Un mínimo retraso. Pero sentado en ese coche, sabiendo que la gasolina debía de estar bajando, sabiendo que un obstáculo insalvable se aproximaba, sabiendo que Surtr debía estar acercándose, se sintió como una eternidad. Boru, sur de Estonia. Tengo noticias de Rootare, informó el capitán al coronel. Los lituanos han reforzado a los letones. Nuestro segundo destacamento está atrincherado con el resto de la brigada Pori atrincherándose con ellos. Y los finlandeses se están formando a lo largo de su propia frontera. Aunque no estoy seguro de que importe, concluyó el capitán. El agresor con nombre en clave estaba ahora en territorio estonio, lo suficientemente cerca de sus trincheras como para que pudieran verlo a través de binoculares. Gran HRYM, gritó el embajador sueco por el altavoz. Mi rey me ha ordenado que negocie con usted los términos de paz. No quiero nada de lo que tienes, respondió el gigante mientras levantaba su gran espada y cargaba. Detrás de HRYM, el frío empezó a tomar forma. Se transformó en figuras, grandes, altas y poderosas, y cargando. Las figuras del frío se transformaron en más gigantes, no tan altos como HRYM, pero llenos de la misma furia y cargando tras él. Todas las unidades, ordenó el coronel. Fuego a discreción, fuego a discreción. Frente a la costa de Islandia. El comodoro, el diplomático islandés y un pequeño grupo de personal permanecieron en el puente del HMS Queen Elizabeth mientras el buque enemigo se acercaba. La flota se había detenido, por orden del comodoro, en la trayectoria del Naglfar. El comodoro se negó a usar el nombre en clave que el mando de la OTAN tenía para el legendario buque. La idea le ofendió. El Naglfar era fácil de ver. La nave empequeñecía al grupo de ataque de portaaviones. Según las estimaciones de los helicópteros de reconocimiento, tenía el tamaño de una ciudad. Estaré listo cuando usted lo esté, le dijo el comodoro al diplomático. Atención, Naglfar, llamó el diplomático por un intercomunicador instalado a tal efecto. Entendemos que tiene un asunto pendiente. El rey Thomas Dottir de Islandia me ha autorizado a tratarlo con usted. Si desea negociar, puedo subir a su barco para hacerlo.
Sin embargo, primero necesitaremos que detenga su avance. Dejando a un lado los títulos, esto era prácticamente una mentira. Los Naglfar no tenían forma de comunicarse con ellos, así que los oficiales decidieron que si el barco se detenía, significaría que estaban dispuestos a negociar. Si no, tendrían que hacer lo contrario. El Naglfar no se detiene, no disminuye la velocidad ni cambia de rumbo, les informó el operador del radar. Es un barco grande, reflexionó el comodoro Wolfe. Démosle un momento antes de continuar. El grupo en cubierta esperaba. El diplomático miró su reloj con impaciencia. El Naglfar avanzaba. Actualizar. El comodoro Wolfe preguntó. La situación es la misma, Naglfar no se detiene, no reduce la velocidad ni cambia de rumbo. Entendido. El comodoro asintió. Por favor, continúe. Naglfar, gritó el diplomático. Por favor, observe su lado de babor. Envíalo, ordenó el comodoro Wolfe por el sistema de comunicación entre naves. La fragata HMS Iron Duke disparó un proyectil de 4,5 pulgadas a 5 metros de babor del Naglfar. El proyectil, de 21 kilos, impactó en el océano y detonó, provocando una enorme lluvia de agua y haciendo tambalear al Naglfar. Naglfar, volvió a llamar el diplomático. Por favor, les pedimos que discutamos una solución pacífica a cualquier disputa que tengan. Sin embargo, si no cumplen, el próximo proyectil impactará en su nave. El grupo esperó en silencio nuevamente. Situación sin cambios, anunció el operador del radar al cabo de un momento. El Naglfar no se detiene, no reduce la velocidad ni cambia de rumbo. El comodoro tamborileaba con el pulgar mientras observaba fijamente el Naglfar que empezaba a aparecer sobre el portaaviones. ¿Actualizar?, preguntó finalmente el comodoro. Sin cambios, Naglfar no se detiene, no disminuye la velocidad ni cambia de rumbo. Actualización de los helicópteros de exploración, anunció el operador de radio. Informan que la tripulación del Naglfar parece estar alineada en el borde de la nave y sostienen hachas y espadas. Ya he tenido suficiente de estas tonterías, dijo el comodoro a nadie en particular antes de ordenar a través del sistema de comunicación de nave a nave, una ronda, disparen una ronda para hacer efecto. Todos en la cadena, desde el comodoro hasta el jefe de artillería, esperaban la orden. La fragata HMS Portland disparó un único misil de ataque naval. El misil, de 3,5 metros y 120 kilos, se disparó sobre la superficie del océano apenas después de la orden del comodoro, antes de impactar contra el costado del Naglfar, impactando directamente en el centro del barco, hecho de clavos de muerto, y explotando, abriendo un enorme agujero en el costado del buque a nivel del agua, provocando grietas a lo largo de los costados y arrojando a la tripulación al océano. Quítenos de su camino, ordenó el comodoro antes de volverse hacia el diplomático. Díganles que se detengan o destruiremos su nave. El HMS Queen Victoria comenzó a retroceder y a salir del curso de embestida. Naglfar, gritó el diplomático. Deténganse inmediatamente o nos veremos obligados a hundir su barco. Naglfar cambia de rumbo para continuar la interceptación. El comodoro le lanzó una mirada al operador del radar, a punto de preguntarle si bromeaba. Pero, claro, era un profesional y no era cosa de risa. Además, cuando el comodoro miró hacia atrás, vio claramente que el Naglfar seguía avanzando hacia ellos. Ahora más lento, cojeando con un gran agujero que indicaba que estaba recibiendo mucha agua, pero seguía avanzando, y parecía decidido a embestir y abordar el portaaviones. Naglfar, gritó el diplomático, si deseas negociar, por favor, detente. ¿Puedo ir a tu encuentro? Situación sin cambios. Comodoro, dijo el diplomático, no creo que nos den otra opción. Disparen armas para causar efecto, ordenó el comodoro. No desperdicien misiles en esta cosa. Cerca de Mülheim, Alemania. El Obergefreiter Neueuser hablaba sueco porque cantaba en una banda de death metal los fines de semana, y hablar sueco era prácticamente un requisito para el puesto. Carecía de autoridad y se resistía a despertar al general de brigada de su siesta, pero finalmente logró pronunciar señor con su mejor francés. Ya me levanto, ¿qué? El general se interrumpió al mirar hacia afuera y ver el espejismo de calor formando un grupo de asalto de gigantes de fuego. Haz lo tuyo. A Neueuser se le dio una breve descripción de cómo negociar y comenzó a hacer lo mejor que pudo. Los gigantes de fuego cargaron al oír el primer sonido de la palabra sueca. Viernes, tarde en la noche, frente a la costa de Islandia. Una orquesta de cañones navales pesados disparó proyectiles que perforaron los costados del Naglfar, del tamaño de coches pequeños, antes de explotar. El barco, desequilibrado, se balanceó hacia el grupo de ataque del portaaviones con un tremendo rugido de vigas que se doblaban, deformaban y rompían. La cubierta superior, intacta, se estrelló contra el océano y todo el buque se partió en pedazos. La tripulación, compuesta por esqueletos blindados, se deslizó al océano y quedó aplastada bajo su peso. Isla del Oso, Noruega. Las fragatas Roald Amundsen y Thore Heyerdahl redujeron la velocidad mientras formaban una pinza alrededor de la isla y esperaban.
El helicóptero sueco que avistó al enorme lobo, y los 3 helicópteros que se unieron, continuó siguiéndolo mientras se acercaba a la isla. Pronto habría más miembros de la flota en la zona, pero por ahora, eran ellos. Tenemos contacto visual con el codename Ravager, le dijo el operador del radar al comandante. Recibido, respondió el comandante Odegaard. Dígales a los suecos que podemos encargarnos de aquí. Las 2 fragatas se detuvieron en el extremo norte de la isla del Oso y observaron cómo la bestia salía del agua y se secaba. El comandante Odegaard la observó mientras el agua hervía y emanaba vapor de su boca. El monstruo se giró para mirarlos. No miraba al barco, sino a él. Tenía la clara sensación de que el monstruo lo miraba. El monstruo lanzó un gruñido desde lo profundo de su enorme pecho que pareció sacudir la nave. Retrocedió unos pasos. Disparen el cañón automático, ordenó el comandante Odegaard mientras el vehículo comenzaba a encabritarse para dar un salto. Sorprendida, la bestia se detuvo con las 4 patas en el suelo. Intentó aprovecharse de las balas de 76 milímetros, pero éstas seguían impactando sin éxito contra su piel. Disparen para causar efecto, ordenó el comandante. La bestia se disponía a saltar de nuevo y las 2 fragatas dispararon misiles de ataque naval por delante y por detrás. Los misiles de 400 kilogramos entre buques hicieron pedazos al monstruo en la playa. El mar de Creta. La serpiente del mundo explotó fuera del océano. Su enorme cuerpo a escala empequeñeció a toda la flota mientras se elevaba hacia los cielos mientras emitía silbidos y trinos que evocaban un miedo primordial. A todos los barcos, ordenó el comandante de la flota por radio. Fuego a discreción, fuego a discreción. Una orquesta de artillería tocó en respuesta a la orden, misiles y torpedos desde buques de superficie y submarinos, cohetes desde helicópteros y aviones de combate, e incluso fuego de ametralladora pesada de ametralladoras Zips montadas en cubierta, diseñadas para destruir los misiles entrantes. La banda tocó y el monstruo gritó de dolor mientras le desgarraban trozos de carne. Sangre y veneno brotaron del Strangler, que amenazaba al F-452 Hydra griego mientras la flota se preparaba para continuar el asalto. Strangler abrió la boca y roció veneno contra la fragata griega. Una munición merodeadora y Harpy de la armada turca impactó en uno de sus ojos y explotó. El monstruo se revolvió y aulló mientras la orquesta de explosivos regresaba antes de estrellarse contra la superficie del océano. Continuó emitiendo sonidos amenazantes, pero la flota dejó de disparar. Una serie de municiones de las armadas turca y estadounidense se vertieron en la boca abierta del monstruo y detonaron hasta que quedó completamente decapitado y se hundió bajo las olas. Irkutsk, Quebec. El comandante del vuelo se dirigió a sus hombres. Según mis órdenes anteriores, haremos esto juntos. Sin alardes. El comandante de vuelo esperó a que sus hombres respondieran a su orden. Los 4 aviones volaron muy por detrás del nombre clave Bañe, ya que incluso a su velocidad mínima les permitiría sobrepasar el objetivo en un tiempo mínimo. Adoptaron una formación en abanico, equidistante del objetivo. A mi señal, dijo el comandante de vuelo a su tripulación. 3, 2, 1, fuego. Los 4 misiles salieron de sus cápsulas, los 4 aviones rugieron hacia el cielo, giraron detrás del objetivo y pasaron sobre el cadáver humeante para confirmar que el objetivo había sido neutralizado. Los aviones sobrevolaron el lugar hasta que llegó una unidad de extinción de incendios forestales. Seouini, Ucrania. La batería de obuses K-9 Thunder se detuvo en el lugar designado por su vehículo de reconocimiento y se reunió según el plan. Los ucranianos ya habían comenzado a enfrentarse al monstruoso lobo, al que el mando de la OTAN designó destructor, quien parecía dudar entre atacar o retirarse. El fuego cruzado de las ametralladoras no le atravesaba la piel, pero el fuego de mortero parecía causarle quemaduras y abrasiones. Desafortunadamente para el destructor, no pudo identificar de dónde provenían los morteros, por lo que no pudo esquivarlos. La batería tardó menos de un minuto en prepararse, apuntar a las coordenadas previamente trazadas que les habían dado los ucranianos y disparar un proyectil de alto explosivo de 155 milímetros cada uno. Los 6 proyectiles destrozaron el destructor y dejaron poco que pudiera identificarse. Boru, sur de Estonia. El avión de reconocimiento informa que el avión con nombre clave agresor ha caído, gritó el asistente del coronel. Sí, le dio un obús y explotó. Aceptó el coronel sin apartar la vista de sus binoculares. Una hora más tarde, la combinación de fuego de ametralladoras, morteros, artillería y helicópteros de ataque redujo a los gigantes de hielo que cargaban a una fina pasta rosada en la región fronteriza entre Rusia y Estonia. Tarifa, España. La embajadora observó cómo los 4 aviones se dividían en 2 pares y se acercaban por los lados. Por alguna razón, como estaban demasiado lejos para que ella los viera, creyó que cada uno había disparado un misil. Una tremenda serie de explosiones detrás de ellos lanzaron su pequeño automóvil hacia atrás, estrellándolos contra la ladera de una colina. Se erigirá un monumento gemelo titulado Hotnavani en honor a su sacrificio en Tarifa, España, y Estocolmo, Suecia, de la embajadora Soyman de pie frente a un fuego abstracto. Cerca de Mulheim, Alemania.
Señor, el cabo Neuhauser preguntó. El general de brigada Saint-Yves cogió la radio y dio una orden de una sola palabra: fuego. Los obuses del PZH-2000, bajo su mando, dispararon sus proyectiles de 155 milímetros en una ráfaga de 3 y destrozaron a los gigantes de fuego que cargaban. No necesitaron recargar. «No te has echado una siesta», murmuró el general para sí mismo antes de volver a su siesta.